Hola, mi nombre es Adriana Arboleda Bustamante, estudiante de la licenciatura en Educación Básica Primaria. El tema que escogí después de haber leído el acuerdo de paz fue las víctimas del conflicto armado. ¿Quiénes son? Son personas, familias y comunidades que han sufrido desplazamientos forzados, pérdidas de seres queridos, violencias físicas y psicológicas. Pero a pesar de todo ese sufrimiento, resisten desde la memoria, reconstruyen su comunidad y transforman el dolor en fuerza, luchan por la verdad, la justicia y la reparación. Pero eso no quiere decir que el conflicto no dejó huellas, tales como el miedo, el dolor, que aún persisten y siguen impuestos. Bueno, en el día de hoy vamos a conocer algunas de las experiencias de las víctimas del conflicto armado y también algunos de esos mensajes de resiliencia. En el primer caso les voy a presentar al señor Sergio Bedoya, que fue un conductor de Urabá más o menos en el año 2003, y él nos va a contar un poquito de su experiencia. En una noche, en un viaje que salí, ese tiempo, en los viajes que salía la empresa contra los occidentes era 6 de la tarde, 8:30 de la noche y 10 de la noche. Pues tengo muy claro que eran como en los turnos de 8:30 de la noche. Me encontré 11 muertos de Manglar a Abel. Lo tengo muy presente porque ese día, al otro día estaban con el boom de que han asesinado al médico general del municipio de Peque. Después de escuchar un poco del relato del señor Sergio, también vamos a escuchar al señor Benjamín Bedoya, que fue un conductor también para el sector del Urabá antioqueño, y este fue en el año 1995, y él nos va a contar cómo esto afectó su economía y su vida como tal. Pues me afectó demasiado, porque me quemaron un carro que lo estaba pagando. Ahí es donde uno llega al problema maluco. Si uno lleva la obligación, no puede pagar. Bueno, y eso ya llegó a un problema de que eso ya le tocaba responder al gobierno, le tocaba pagar a la previsora, y arreglaron para pagar, y que a los 30 no llegaba el pago, a los 27 llegó negado. Ya hubo Cales o un abogado de Bogotá, lo pagaron a los 6 meses, menos de lo que daban. De manera que era una situación muy brava porque yo tuve que abrirme a jornalear mientras tanto para ir sustentando la casa. Bueno, la tercera experiencia es de una joven de Santander, que nos cuenta que hace 3 años se estaba graduando y en medio de su graduación les tocó dejar todo, no pudieron disfrutar de su fiesta de graduación, les tocó irse para la casa porque en ese momento llegó la guerrilla. O sea que hay muchas zonas y lugares de Colombia donde todavía están estos grupos al margen de la ley. Después de escuchar estas experiencias, hice un análisis donde clasifiqué las similitudes y diferencias de esos tres hechos. Bueno, las similitudes fue primero que todo que afectó más que todo a población civil. Eran personas que no estaban involucradas con la guerra, que no tenían problemas con grupos al margen de la ley, pero que aún así sufrieron todas estas consecuencias, ¿cierto? En los tres casos fue muy evidente el miedo, la angustia, la desesperación. Y otro punto que me parece muy importante y es que reflejan cómo este conflicto armado interno en nuestro país ha impactado a diferentes generaciones, porque podemos ver que el primer caso fue en el año 1995, que el segundo caso fue en el año 2003 y que el caso de la niña fue hace como 3 años. Entonces esto quiere decir que no hemos cambiado mucho y que hay lugares en nuestro país donde todavía está presente muchos grupos al margen de la ley. Diferencias fue
Las épocas en que se presentaron los hechos sin duda es una diferencia. Los lugares, porque aunque son parecidas, no fueron en los mismos lugares. Eh, Son como diferentes vivencias porque en la primera se quemó un bus, entonces hubieron pérdidas económicas. En el segundo, pues uno ver como hay 8 o 10 muertos en una carretera, uno pensará que uno es el siguiente, entonces hay mucho miedo, mucha incertidumbre de lo que puede pasar. Y pues el tercer caso que fue donde no dejaron graduar la niña, también afectó mucho el ámbito emocional porque todo el mundo sueña con graduarse. Tristemente, esto nos muestra que el conflicto armado aún sigue en nuestro país, en algunos territorios, y no hemos evolucionado mucho. Bueno, para finalizar, termino reflexionando cómo este ejercicio ha impactado la comprensión sobre el proceso de paz. Bueno, a nivel personal, eh, me ha permitido como ser un poquito más empática y entender este proceso de una forma más humana y cercana. Al escuchar estas historias, comprendo que la paz no solo son acuerdos o leyes, sino que hay que entender el dolor, las pérdidas de muchas personas y comunidades, ¿cierto? Eh, y estos relatos me ayudaron a valorar la importancia de la verdad, la memoria y la reparación, como lo ha promovido la Comisión de la Verdad. Y es muy importante que nosotros seamos conscientes y hagamos las cosas desde la escuela lo mejor posible para que esto no se vuelva a repetir, que las escuelas sean un escenario de paz que permitan que nuestros niños estén en medio de esa paz y aporten a esa paz, no a la guerra.